Intensos es presentado por Old Spice Awards 2023. Participa y vota a los más extremos. ¿Estamos ya? Día martes, ¿no? Estamos aplaudiendo la día hoy. Carola, muy bien. Mira, Oye, tenemos invitada. Sí, solo por eso está aplaudiendo, ¿ah? Que nunca nos aplaude. Sí, generalmente pifia. Sí, siempre pifia. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, o sea, en realidad estoy para el gato. Sí, así lo escucho. Ayer lunes estaba más o menos, hoy día... Sí. Hoy día ya es lo que me queda. Ya, no. Oiga, yo también estoy ando directo. Con corcho. Ando con corcho, con pastillas de carbón y con todo respeto a nuestra invitada, ando con la llave paso da. ¿En serio? Sí, maestro. De hecho, ya aprovechando a nuestro psicólogo clínica, le vamos a preguntar ese famoso efecto de por qué uno es capaz de aguantarse 2 horas con ganas de ir al baño, excepto cuando te quedan 10 pasos para entrar a la casa. Me pasó. Venía 3 horas manejando y cuando ya venía en la puerta del condominio, ¡pap! Tuve que cambiar todo lo que es la ropa interior. Bueno, no vamos a entrar en detalle en eso, psicóloga. Lo que sí vamos a entrar en detalle... ¿Tenía sillón de cuero Sí, por suerte lo tuve. Era en la camioneta, iba en la camioneta. Era de tela. No, maestro, no. Agarré esas toallitas desinfectantes. No, pero... Oiga, maestro, ¿qué se nos viene en un par de semanas más acá en ETC? Lo mejor de lo mejor, porque este 2023 lo jugamos al máximo junto a Old Spice y queremos premiar a los más extremos. Deberíamos estar ahí. Sí. Participa en los Old Spice Awards 2023, vota por tus favoritos. Sí, señor. Y participa por increíbles premios. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Ingresa a etc.cl y nuestras redes sociales, ahí están todas las categorías. Todo. Y Old Spice Awards, la ceremonia que desbloquea lo mejor en lo que va de este año. Nosotros vamos a estar en vivo y en directo en ese momento. Porque muy pronto por ETC y plataformas digitales. Tremendo, va a estar la cara también, ¿eh? Oye, vamos a estar ahí en vivo y en directo, no se lo pueden perder. Carola, vamos a estar en vivo y en directo. Sí. En vivo y en directo. ¿Y sabe qué, maestro? Otra cosa más. Oiga, ese día cae feriado, ¿no? Eso mismo le quería decir. No cae feriado. Porque ¿Sabe el qué? lunes 1 de mayo Ya. es Día del Trabajador. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Vamos a trabajar. No. Nos van a traer para acá. No, talanazo. Sí. nomás, chao. ¿Tenemos talano? No, Usted dice, no, si ya mandaron la nómina. Nos toca trabajar. Oye, No, pero es ilegal. queremos darle la bienvenida a nuestra amiga y psicóloga Cristina Alcayaga, psicóloga clínica. Muchas gracias. También Ay, trabaja en la espérate, clínica ya, Indisa, pero- por si alguien quiere pedir número. Usted la conoce a ella. Ustedes tienen un vínculo. Voy a decir algo. A ver, Muchos años. Ella fue mi psicóloga en mi primera etapa de lo que era. entonces no es tan buena, pues, porque mira cómo le bajó. Hubiera estado peor. Estaba peor. No, de hecho, estupendo porque lo convirtió en un loco completamente operativo. En un loco feliz. Sí, Un loco Feliz feliz. un loco feliz. Oiga, maestro, No, muchas gracias, quería Pablo. le queremos dar la bienvenida. Es nuestra primera invitada, de Muchas hecho. gracias. Nuestra primera invitada. Sí, pues de este año lo que va es ¿En la serio? primera Y invitada. dependiendo de esto, quizás la última, como... Uno nunca sabe. Según, te contaron, Cristina, un poco de qué se trata el programa. ¿Has visto los capítulos? ¿Estás O sea, sí, segura? lo estuve mirando, Oh. estuve investigando. ¿Qué capítulo vio? Qué nervio. No me acuerdo en realidad qué capítulo es bien particular. Lo ya. que pasa es que empecé a hacer, me fui a YouTube y empecé a mirarlo para ver qué hacía. Semana Santa, ¿no? Entonces, no, Semana ya, Santa muy no lo bien. vi. Pero los vi por ahí riéndose un poco. Hice unos zapping cortitos. Ya, muy bien, muy Tenía bien. que conocer el tono. Porque yo de partida no veo mucha tele. Ah, muy bien. Muy no, bien. pero este va a esta hora de la noche, así que... Es la hora en que Sí, es las verdad. pocas veces que veo tele. Oiga, hoy día vamos a hablar sobre las mentes de los psicópatas, de los Sí. asesinos. Hoy día, bueno, debido a las redes sociales, la televisión nos ha mostrado que hay muchos casos como estos y hay uno que en particular detonó también toda una ola de lo que estamos conversando hoy día. Es lo que sucedió este joven de 19 años en Maipú, Claro. que asesinó y luego descuartizó a su padrastro. Al padrastro. Esto sucedió la semana pasada, salió en todos lados, una persona que era indigente, que vivía muy cercano al lugar, la gente lo conocía, siempre andaba escarbando en la basura y encontró en un bolso una cabeza. Llamaron inmediatamente a carabineros los vecinos y... Como el tango, man. Exactamente, por una cabeza tal de un noble potrillo. Aquí era una persona de 61 años, era el padrastro de este joven y, bueno, se identificó rápidamente al asesino o al posible eventual asesino y es bien fuerte la historia porque había también problemas de violencia intrafamiliar al interior de este hogar. Pregunta acá, ¿se puede hablar de un psicópata en el caso del muchacho
y no así del padrastro fallecido? Buena pregunta. Es difícil diagnosticar un psicópata, no es tan fácil, ¿ya? Un individuo que asesina no necesariamente es un psicópata. Exacto. Pero sí hay cosas que se pueden intuir. Por ejemplo, en el caso de este chico, es que es un chico, este es el padrastro, o sea, puede que haya habido una relación vincular un poco tensa, se puede asumir por lo que sabíamos de la mamá. Lo que habíamos hablado, que el caballero había puesto una denuncia, creo, por amenaza. El 14 de febrero, aquí hay un dato importante. El 14 de febrero de este mismo año, Carabineros encontró un documento donde había una medida cautelar hacia el caballero. El caballero fue a denunciar posible amenaza de parte de este joven de 19 años ya. Ajá, ok. Eso fue el 14 de febrero y es una información que salió el día viernes pasado y que obviamente también remece mucho más al Mientras tema. uno celebra el Día de los Enamorados, el otro estaba va a denunciar por su vida. denuncia, claro. Va a denunciar por Medida su vida. cautelar, que es un documento que encontraron. La verdad es que si tú empiezas a mirar eso, te das cuenta que la relación de los dos ya era mala. O sea, algo de violencia había. No sabemos, porque uno dice ya la víctima, pero no sabemos también en qué influyó la víctima para que haya ocurrido esta situación. Claro. No sabemos si se llevan bien o mal, no sé qué pasa con la mamá de este chico, ¿Hasta cómo dónde era la había relación. escalado? Hasta dónde había, claro. Pero en general, cuando tú hablas de un psicópata, estás hablando de un individuo, insisto, es difícil de diagnosticar. El 1% de la población tiene rasgos psicopáticos, pero no todos son asesinos, Claro. que es el punto. Claro. ¿Cuántos han O sea, son, aquí son varios. funcionales. Son Ahora, demasiado Ya. funcionales. Y no son asesinos porque hacen un cálculo de voy a salir para atrás. O sea, ganas no me faltan de matar a alguien, pero prefiero no hacerlo porque salgo No lo perdiendo. necesito. Y por lo tanto me reprimo. El que lo hace es porque pese a aquello no me importa o creo que lo puedo hacer sin que me descubran. Es que tiene que haber, no tiene nada que ver con lo que lo descubran o no, porque a veces incluso les gusta que lo descubran y lo disfrutan. Como el caso del profesor de Viña, Sí, ¿te acuerdas que Nivaldo. ella se profesor exhibía y a ella le gustaba salir en las cámaras no, eso y le es gustaba llorar ante las cámaras y todas estas cosas? Sí. Y resulta que, pero salía y lloraba en la cámara, pero salía de las cámaras y decía, uy, ¿cómo anduve? Entonces eso era como... No, pues de hecho se pintaba y se le corriera así. para que el- maquillaje. claro, Pues, glamoroso, así. glamoroso el rímel por la clínica. Entonces, en general un psicópata tiene varias A características. ver. Debe tener características neurológicas. Se ha estudiado que muchos cerebros de los psicópatas tienen ciertas áreas del cerebro, el área prefrontal, la amígdala, parte de la corteza, que está menos desarrollada. Perfecto. Y esa parte impide que controle mejor los impulsos y también Claro. impide que tenga mayor asociación social con los demás, es decir, los vuelve más... O sea, Son menos empáticos. Esa es la palabra, son perfecto. menos O empáticos. sea, en una primera explicación, Hay algo biológico. su cableado Está cerebral distinto. está propenso a tener Y eso esta está reacción. demostrado, se han hecho estudios y está demostrado. Por otro lado, tenemos todo el entorno psicosocial en el que se desarrolla el individuo. Entonces este individuo eventualmente, por ejemplo, el psicópata puede ser un niño, o sea, un hombre que en su niñez fue vulnerado, que recibió maltrato, Claro. que eventualmente fue abusado Sí, inclusive. Los asesinos en serie en general Tienen tienden a un tener historial historias muy de ese negativo tipo. de una niñez muy vulnerable. Yo creo que la serie de Jeffrey Dahmer nos permitió a todos meternos en este mundo poco de en los su vida. psicópatas, Sí. ¿cierto? Sí. Y ya hablar en las mesas de conversación, en la casa, en todas partes, hablar de cómo se comportan los asesinos en serie. Sí. Y Jeffrey Dahmer yo creo que abrió la puerta, de hecho, por algo también fue una de las series más Sí. vistas, Ahora, de mostrarnos un poco cómo se comportaban estas Exacto. personas. pero se genera un fenómeno que viene del mundo del cine que no es menos interesante. De muchos años. Que Mucho. tiene que ver que los creadores de ese documental, así como dramatizado, son expertos y muy famosos creadores de series de terror bien pervertidas. Sí. Perversa, como American Horror Story, son los mismos. Sí. Ahora- Entonces, a lo que voy, que da la impresión de que esto es como el patrón del mal, digamos. O sea, estamos hablando de la vida de Pablo Escobar, pero genera una cierta... Hay una afinidad con el personaje. Sí. Sí, o sea, genera como una barra que uno Casi como, dice... ojalá no lo pillen. Claro, o ¿sabéis qué? Me voy a poner una polera de él. O sea, terminé poniéndote una polera de alguien Justo. que... Tenía su fan. Claro, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, po. cuando hacen algo con Jeffrey Dahmer, es como, no digo justificarlo, pero dentro de la comprensión viene pegado, desde el mundo del cine, digo,
como un, oye, qué bacán es, digamos, sé que como que choro él. Ahora, esto apela mucho también a los grados morbosos que todos tenemos en la población. Claro. Unos más, otros menos. Hay personas que no son tan morbosas, pero hay otros que nosotros... Es como el siguiente tránsito. Claro. ¿Por qué hay taco? Porque la pasan gente lento para mirar. Ay, ¿qué Quieren pasó? ver cómo quedó. O sea, uy, se Sí. partió en dos el auto. A ver cómo quedó el gallo. O los perros pegados, como... O los perros pegados, perros como lo hemos pegados. conversado, maestro, muchas veces. Exactamente. Sí, Pero cuando sí, están los po. perros- Sí, es verdad. Traigan agua, vengan a ver los perros Traigan pegados. agua para los Es perros. una cosa, Sí, esa sí, cosa es verdad. morbosa está en forma intrínseca en todas las personas, Ahora, ¿cierto? yo te hablé de dos elementos. Ajá. Te hablé de lo biológico y de lo social. el tema del narcisismo, por ejemplo. Es que a las eso personas. voy. Tú sabes que hay muchos trastornos de personalidad distintos, esquizoide, esquizotípico, hay muchos. Pero hay tres tipos de trastornos de personalidad que coinciden mucho con los casos psicopáticos. Ajá. Por ejemplo, el trastorno de personalidad límite o borderline, como se le llama, Ah, no, pero yo... y el trastorno es de que sí. personalidad narcisista. Y también el trastorno de personalidad antisocial. Ya. Esos tres... Esa mezcla, No es la mezcla. Ah, ya. Uno de esos tres puede estar presente. perfecto. Y Agrégale O sea, la parte del cerebro. O sea, con los ponele un impulsos. fosforito ahí, ¡pum! Y va a aparecer el Listo. chico. Sí, Oye, exacto, es tal cual. debo decir, una persona que conozco, su madre era diagnosticada border brava. Oye, yo nunca había conocido a alguien así, pero sé que si tú, a ver, te retiras, digamos, con cierta frialdad y no eres empático con la situación, tú dirías que la única razón de ser de esa mujer era venir acá, caer bien, y una vez que está así como, oye, atenta, bueno, oye, está así, ¿verdad? Y estamos Una vez todos ahí. lente, dejarla cagar y que se velentó y que reviente se va. y me retiro. Dijo, que dejé la cagada, sí, ya, perfecto. Tiene, Oye, pero tiene era- que ver con eso, Pero, llamar la atención siempre. ya, porque no es disonante, era No, así como, son era una fuerza disonantes. destructiva, Pero pero terrible. los border en general son tremendamente impulsivos. Mm. No piensan mucho lo que hacen. No es que sea tan planeado, pero sí, dejan la escoba de un minuto a otro. Ah, no, esta ya era satánica. Claro, entonces. dejan la escoba de un minuto a otro. Puede estar la situación bastante llevadera y de pronto hacen un viraje y dejan la escoba. Los que se Sí. suicidan con mayor frecuencia tienden a tener personalidad border porque no lo reflexionan. Es tal el nivel de impulsividad Ah, que quiero subir al último piso Oh. y probablemente en la baja se arrepiente, pero ahí ya está frito. ajá. Ahora, ¿dónde entra el apetito, si es que existe tal cosa, de matar a otro? O sea, ¿qué sucede ahí? ¿Qué hambre se está saciando en ver sufrir o quitarle la vida a un desconocido? Ah, ya, buena pregunta, muy buena. Es porque para ti, para Víctor y para mí probablemente eso es irracional. Quitarle la vida a otro como hambre, como apetito. Y ahí nomás, o sea, Pero te fijas, pero para ellos hay un placer, ¿ya? hay una ¿De qué tipo? estimulación que genera placer. Absolutamente hedonista. Sí, ¿Pero es como de dominio? Así como... más que de dominio, es una necesidad de recibir un estímulo tan potente que los estímulos comunes y silvestres no te calman. Ya. La curiosidad de lograr esta cosa más excitante, que no estoy hablando netamente de lo sexual, ¿ah? Sí, Claro. Es como, no sé, yo necesito... A ver, ¿cómo sería más un psicópata? Necesita tirarse en paracaídas, porque él necesita sentir caer al vacío, pero Ok. no morir. Y después va a necesitar más Necesita y saltar más. en Benji, por Ya, ejemplo. es un adicto, digamos, a las A emociones. las cosas muy emoción. extremas. A la muy intensidad. extremas. Emociones que la gente, entre comillas, normal como nosotros, no toleraríamos con mucha facilidad, para ellos es positivamente estimulante. Entonces el Ok. matar, ahora, el matar, por eso te dije, no todos los psicópatas son asesinos. El matar tiene una causa y efecto. Volviendo al chico, o sea, asumamos, porque la forma en que lo asesinó, evidentemente había furia, había rabia, había una necesidad de Claro. descarga. Alevosía, como le Alevosía llaman absoluta. técnicamente. Sí, pues, Ale, o sea, lo que se habla... Porque si yo lo quiero matar y que muera, le pongo un veneno y lo veo morir y me listo, río. Claro. Así. O le ponía un... Pero no, estos fueron miles de cuchilladas y después Fueron un muchas desmembramiento cuchilladas y después cortarlas. bolsa. De hecho, salió la mamá hablando después de una declaración y Claro, dice salió que la mamá. le dice, no era para tanto. La mamá Le dice, dice a la mamá, ¿ya después qué de te todo dice esto, eso? A ver, pero le dice, no era interpretemos para eso. tanto. ¿Qué Yo te creo dice? que Ya, pero está bien, claramente calibra a la familia. Sí, pues, espérate. es una familia vulnerada. había mucha violencia. El cabro chico tiene que haber explotado viendo Claro. cómo a lo mejor estaba agrediendo a su madre. Sí. Era el padrastro, quizás no había Exacto. también un fin, Claro. una cercanía de Justamente. sangre, claro. Entonces, al ver todo esto, él a lo mejor de haber tenido lo que dices tú, Cristina, esta cosa guardadita adentro, La parte se cerebral, enciende, quién sabe. claro, Hay que viendo ver. la violencia, y aquí voy, me ensaño y voy con toda la alevosía y no te dais cuenta una vez. Ahora, una vez que tú matas, en el caso de que estos asesinos en serie,
¿Qué sienten? ¿Satisfacción? En general ellos sienten ¿Hay algunos placer. que lo esconden? No, ellos ¿Es un sienten placer, porque claro, es como la estimulación, pues, que necesita una cosa muy, muy perversamente potente para poder satisfacer. ¿Hay arrepentimiento? No. Ellos no son empáticos, ellos no se arrepienten. De hecho, no son capaces ni siquiera de expresar emociones, las fingen. Entonces, ¿esto puede ser que esté catalogado en la mente de un psicópata por la cultura? Me explico. Van hacia lo prohibido porque si estuviera permitido asesinar y estuviera prohibido comer carne, lo que quieren buscar es como carne. Qué buena pregunta, porque probablemente te buscarían otra cosa, porque si eso fuera lo permitido, buscarían otra estimulación. Claro, o sea, tiene que ver con lo que no está a la mano, lo no se puede. Con lo que, claro, con lo que cultural, social y éticamente no es correcto. Ahora, con lo que está normado, yo investigué unos datos freak. Oye, nos estamos portando demasiado bien con la psicóloga, sé que estamos haciendo la unos buena caballeros, pero está bien. pero yo traje unos datos freak. Ya, Por ok. ejemplo, lo estuve googleando y dije, deben haber datos freaky de los psicópatas. Hay muchos. Muchos. Sí. Ya, y uno que me llamó mucho la atención es que Víctor Aranda. Sí. Juan Andrés. Sí, yo saqué la carpeta psicópata y me decía Vic. Tenía todo un carnet entero. El lenguaje, la verbalización de palabras de los psicópatas tiene mucha tendencia a ser usado hacia lo sexual, hacia la muerte, hacia el maltrato. Lasciva. Esas cosas son mucho, los psicópatas tienden a tener mucho más lenguaje al respecto de eso que de otras cosas más Espérame, sencillas. es como que todos lo llevan para allá. Hablan mucho al respecto y tienen mucho más lenguaje desarrollado hacia esos temas. Los furros. Ay, Dios mío, me empecé a asustar. Sí, los No, furros. otra cosa que tienen muy en particular es que no ¿Qué tienen pasa? buen olfato. No tenemos buen No olfato. tienen buen olfato. Hoy con según el COVID estudio. quedaron todos salvados. Ahora no vamos a decir que todos, pero Espérate, el no estudio tienen dice buen que la olfato gran de verdad. mayoría tienen mal olfato. Ah, pero espera una cosa, serio? para el cableado. Sí. Que puede tener que ver con estas zonas del cerebro que están menos Está mal desarrolladas cableado, también. pues, po. maestro, está mal Oye, cableado. pero Mal que lo- cableado, tal como tú lo dices. Oye, pero después de la pandemia, varios quedaron así, entonces quedaron más camuflados todavía. Pasan piola. No, en general los psicópatas sobreviven muy bien en la sociedad. Claro. Y les va muy bien, ya de hecho, otro que dato freak, A ver. los psicópatas se dedican a profesiones donde pueden tener poder y decisión. Ya, te pregunto el tiro. Y Los narcisistas. Leyes. Ya, pero te lo por ejemplo. pregunto en serio. Sí. ¿Cuántos psicópatas hay, si no una gran mayoría, no, pero en la política? A ver, si me preguntas... Pongámonos doctora Cordero. Ya, me voy a poner doctora Cordero. A ver. Yo creo que de los que he visto, que yo he sentido que tienen rasgos narcisistas, que se pueden asociar a los psicopáticos, Ajá. Claro. que he visto que el olfato me dice que no son muy adecuados. ¿De qué partido? Ok. ¿De cuál bancada? ¿De qué bancada? ¿De qué bancada? Ahí no me meto, sería Ya, pero hay tomarlo, pero sí, gente que tú los ves y que tienen conductas muy dadas al exceso de impulsividad, al narcisismo puro, al no tener emociones concordantes con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué lleva una persona que hace el clic de, por ejemplo, matar y descuartizar a una persona, como lo vimos en el caso de Maipú? Han salido más casos, hay unos cuerpos también que salieron la semana pasada también en Curacaví. ¿Qué es lo que motiva? Por ejemplo, un cabro de 19 años que no tenía antecedentes de esto, No. ¿cachai? Pero tenía antecedentes de violencia. De violencia sí. Niñez vulnerada. Exacto. Pero no hay cómo convertir una persona sana y buena, confirmadamente con todos los exámenes posibles. El COGI, por ejemplo, acá. Intracránea, no, pues Es muy no, po. difícil porque se tienen que dar estos tres aspectos. Ya, o sea, Se tienen que dar los aspectos de la parte biológica cerebral, que es más genético, Ok. de lo que se tiene certeza, ¿cierto? Que las diferencias en el cerebro. Tiene que darse esta niñez, esto psicosocial, de maltrato, de vulneración. Entonces- y además de eso se tiene que dar los rasgos de personalidad. Entonces tú juntas todo eso y en la mixtura podría surgir un Nace, individuo psicopático. no se hace el psicópata. Se pueden hacer, pero no hacerse. Pero por acumulación. Ok, entiendo. Pero entendamos lo siguiente, que fue lo que explicaste al comienzo, que no todos los psicópatas son asesinos. No. Pero también podemos entender que culturalmente o instintivamente, Instintivamente. todas las personas tienen un límite, porque nadie, yo creo que en una encuesta diría, no, yo no mataría a nadie, ¿cómo se te ocurre? Sí, po. Pero todos tienen un límite. O sea, yo no mataría a nadie a menos que estén matando al frente a mi hijo, por ejemplo. Claro. O sea, todos tienen un límite de Eso cierta tiene manera. respuesta. Eso tiene respuesta. Yo me acuerdo de un profe que no tiene nada que ver con esto, un profe de economía en la universidad que nos dijo, nunca se olviden de esta frase porque la A frase ver. sirve para todo. Todo hombre tiene su precio. Ujú. Y tú vas a llegar al límite que te lleven de acuerdo a la necesidad que tengas de recibir algo a cambio. Ahí tenemos el caso del Entonces, sicariato, por si ejemplo, agarran ¿no? a mi hija y yo veo que, o sea, yo probablemente voy a ir y voy a tirarme como araña a salvar a mi hija y le saco los ojos.
Claro. Y claro. si tú no lo haces, Y a de lo hecho mejor vaya a pagar sería- para que alguien lo haga. Y psicológicamente hablando, podríamos hablar, aunque suene terrible, es una respuesta correcta, sería, porque es una Podríamos decir, defensa la mujer legítima. hizo defensa de su propia hija. Por supuesto. Claro, fue llevada al límite y tuvo que actuar al límite. Es decir, yo no deseaba maltratar a alguien y sacarle los ojos. Claro. Sí, po. Pero en la necesidad de salvar a mi hija, Pero me refiero que incluso Pero es instintivo. todos los mecanismos que hacen que un humano sea como tal, está actuando, digamos, ni siquiera legalmente estoy hablando en su legítimo derecho, sino es una respuesta correcta, espontánea, el instinto el completamente instinto de natural. supervivencia. Exacto, no hay Ese nada instinto de pensado, no hay supervivencia. planificaciones. No, yo no desperté en la mañana queriendo matarlo. Exacto. Pero entonces- como dice la chica, madre leona, salgo y... Las reacciones de las madres son así. Claro, ¿cachai? Instinto de supervivencia. Oye, y en este caso, las personas, por ejemplo, y vuelvo al chico de 19 años, tenía casos de violencia, y lo llevo también a Jeffrey Dahmer, por ejemplo, el papá practicaba taxidermia, ¿cierto? Sí. Y lo llevaba desde chico a ver esto. Imagínate un niñito de 7 años claro. que hoy en Lo día, está o llevando, menos, lo está llevando un poquito, lo está empujando a ese el lado. niño tiene conciencia de que existe la vida y la muerte después de los 7 años. Claro. Mi hija tiene 4. Si yo agarro a mi hija y le muestro cómo yo agarro al pajarito, le saco las tripas al pajarito, lo relleno de pajita, lo coso y toda la historia, y después lo dejo ahí paradito como adorno, o sea, ella me va a preguntar qué le pasó al pajarito, ¿cómo le explico yo la muerte? Claro, además que le pasa lo que pasa a muchos médicos profesionales, que Y es muy me tengo que traumático conocer, eso. que además el tener un excesivo conocimiento, a menos que practique lo contrario, me imagino yo, del funcionamiento de la biología, genera una mirada mecanicista respecto a la vida. Es como que tú eres un conjunto de fenómenos operando, digamos. Entonces como que se resta un poco el misterio que hace que esta persona yo la quiero, ella no me tinca. O sea, se borran todas las relaciones subjetivas y queda más como una naturaleza operativa nomás. Oye, entonces se borra el aspecto humano. Es buen punto el que dices, Alfa, porque yo tengo amigos, bueno, mi profesora, mujer, es de hija de médico, y siempre decía que los médicos, como que con sus seres queridos más cercanos, era No como... pueden. No, era como, ¿sabéis qué? Ah, se rompió la mano. Ay, pónganle un parche. Como que se ponen menos empáticos también con la gente más cercana. Ah, ya. Producto de Claro, que están no. viendo siempre más cosas. No está el ítem Ay, pero es que mira. de cuál es mi experiencia Exacto. Claro, pero subjetiva. si yo Exacto. hago cirugía y abro piel y todo, y saco con pinza historia, y llega mi hija con un raspón, evidentemente Sí. yo lo voy a ver y dice, Nada, lo mismo. Bueno, y tenía la O sea, mano fracturada, sé- ¿me entendí? Claro, yo le puedo decir, Sí. sé que te duele, pero no te preocupes porque no es grave. Hace cierta... Pero no es que sea menos empático. Ya. Es objetivamente evalúa que la situación no es de mayor gravedad. Pero yo voy a otra cosa. Yo he visto que muchos médicos, digo, porque conozco varios, me muevo con cosas de instituto que conozco varios psicólogos. ¿Trafica psiquiatras, órganos, médicos, maestro? las fines de semana. ¿No? Y veo como que se genera una especie de como de frialdad. ¿cómo A eso decirlo? quiero llegar, sí. Es como de... se genera una distancia con respecto a lo que la mayoría de nosotros tratamos con respecto a mí me importa un poco lo que siente el otro. Sí. Entonces voy a omitir esta palabra. El otro no, como que no le importa. Se genera una distancia y a que algunos a veces mal traducen como altanería, pero es que en realidad como que no le importa mucho. Es un nada. corte No, nomás. eso es, yo creo que toda la gente que trabajamos en salud, de otra cosa, yo soy enfermera además de psicóloga. Entonces, yo viví mucho eso que tú estás diciendo en el aspecto clínico, cuando estás atendiendo pacientes. Pero ahí lo que se genera es una cosa distinta. Uno tiende a tener una conducta más bien disociativa, que se llama. Que yo, cuando estoy con el paciente, yo no, es porque se me destruiría la vida si yo trabajo en un piso con pacientes graves que se están muriendo continuamente. Mi vida sería un desastre. Por supuesto, pero aquí Entonces, estamos favoreciendo a la profesión, pero no a la persona. Exacto, pero tú haces disociativamente, tú atiendes como profesional, pero sacáis un poco al individuo emocional porque si no lo haces... Te lleváis todos los problemas para la Pero casa. ¿cuántos? Exacto. Pero no quiero polemizar porque este es otro tema, pero ¿cuántos en la sobreadaptación terminan mermando Bueno, su propia experiencia personal? Muchos psicópatas les gustan las profesiones como esta, que son un poco, puedo hacer daño, pero no hago daño para matar. Meto las Con manos, permiso. claro, meto las manos en la sangre, pero puedo mover las tripas, por decirlo de Claro, alguna manera, es pero como no el tengo me que divierto matarlo. con Como el esto. pirómano que se mete a bombero. Es digamos. como el Claro, pirómano que oye, se hay mete a casos, bombero. hay casos. Sí. Bueno, en el caso mío, enfermera, o sea, yo hoy, hace años que no ejerzo como enfermera porque me dediqué a la psicología, pero yo hoy veo una vena y todavía pienso, una vena.
Así va, así va. Claro, van a pinchar esa vena. Así Qué buena vena tienes ahí en la mano. Así va. Pero es Esta natural. nuevita, ¿eh? Sí, esta, claro. Esta no te la han pinchado nunca esta vena. ¿Cachai? Y con eso tú te das cuenta que en realidad todos tenemos nuestro grado morboso. Pero eso no significa que yo necesite hacer daño para sufrir. Claro. Pero los que trabajamos en salud hacemos daño para ayudar. Claro. Y ahí es donde tenía el elemento disociativo. Yo sé que voy a hacer daño, Ya, pero es para ayudar. Le va a doler, pero le va a hacer bien. Déjame darte vuelta entonces, más un planteamiento que una pregunta. Qué bueno sería entonces que, en vista de quizás evitar un evento futuro en cualquier persona que se considera normal y que hay algo que podría gatillarle, mantener una mantención en el estatus de mi nivel empático, espiritual o como uno quiera llamarle, para siempre estar sanito acá adentro, para que cuando se me cruce algo que sea tremendamente fuerte, Sí. pueda sobrellevarlo bien. No puedo sobrellevar. Es que los es verdad. cables pelados cuando vienen pelados. Bueno, hay mucha gente que trabajamos en salud que eventualmente tenemos nuestros terapeutas y psicoterapia y no está mal. Sí, pues. Hay otros que Bien. no, que les importa un rábano, no quieren hacerlo y punto. Algo De todo dirá. hay un poco. Y ahora, Algo dirá. sí, no podemos hablar de una generalidad de todo lo de la salud, pero hay mucha gente de la salud que lucha mucho por intentar hacer lo mejor por el paciente, salvar sus propias emociones, pero al mismo tiempo otorgar una buena atención. Claro. Y hay programas y programas. Tú ahí vayas a ir a un hospital o una clínica, qué sé yo, que tienen un programa especial para que el personal sea entrenado, sea capacitado o eventualmente sea contenido cuando tienen una situación muy estresora en el lugar de trabajo. Que Oye. se dio mucho en el periodo, ojo, que se dio mucho en el periodo de la La pandemia. pandemia, Sí, sí. po. Que llevaban muchas psicólogas y que hacían cosas grupales como Sí, po. dejémoslo salir, vamos para la casa Sí, tranquilo, porque sí. efectivamente la Fue un pasaban boom. muy Psiquiatra y mal. psicólogo en la pandemia. Oye, Sí. Cristi, yendo un poquito más allá, ¿te ha tocado de repente ver casos como estos? ¿Y cómo se encienden las alarmas cuando, imagínate, estáis frente a un posible rasgo de una persona psicópata y decís, chucha? Ujú. eh, Sí. ¿Cómo guardáis ese tema que es profesional, un tema ético, frente a algo que puede ser dañino Hoy de para la veras. sociedad? ¿Y po. cómo opera lo legal ahí? No, es que lo legal es lo legal. O sea, yo no estoy por sobre la ley. Si yo tengo un paciente que efectivamente yo detecto que está haciendo daño, Ajá. que es efectivo, cuando yo tengo la certeza, Claro. cuando el mismo paciente me dice, yo hago esto, hago lo otro, qué sé yo tengo la obligación legal de tener que hacer la denuncia. Es como cuando hay un niño maltratado. Me traen a un niño, yo veo que el niño está vulnerado, yo digo a la mamá, el papá, discúlpeme, pero esto yo lo tengo que denunciar. No lo denuncie, me dice, lo siento. Es mi deber. Sí, pues, obvio. ¿Ya? Sí, es evidente. ¿Y te ha pasado de repente Y- casos así? y cuando Yo no está he a tenido que punto de hacer denunciar, algo. Ya. pero hemos estado a punto, sí. Hemos estado a punto, pero no ha sido necesario porque la familia dice, ok, nosotros nos vamos a encargar de hacer la denuncia y la hacen. Ajá. Oh. Ahora, yo tengo una experiencia que es chistosa, tragicómica. En mi época de enfermera, yo trabajaba en salud mental en el consultorio Ajá. y teníamos que entrevistar a los pacientes que eran esquizofrénicos, que no es lo mismo que un psicópata, quiero Sí, hacer la ajá, diferencia. sí, obvio. Pero hay esquizofrénicos que son encantadores, Sí, solo que andan en su propio mundo. Sí. Bueno, pero este paciente se sentó y nosotros teníamos que hacer el control, ver si toma las pastillas, ver si la cosita. Y empezó a decir, necesito que me tome la presión. Y se movía. Necesito que me tome la presión. Necesito que me tome la presión. Tanto hinchó con lo mismo porque no me contestaba las preguntas. Yo estaba con una compañera que le digo, ya sabes que espérame. Salí a buscar el aparato, le tomé la presión. Ya, tiene una presión de tanto. Ay, me dice, qué alivio. ¿Por qué? Le digo yo, ¿qué le pasó? Lo que pasa es que en mi mente las palabras de matar, de asesinar, de estrangular, no me las podía sacar. Y si usted me tomaba la presión, se me iba a quitar. Y yo estaba sola. O sea, no, menos mal que le hicieron. Menos mal que tomaste la presión y tenías la maquinita Ah, ahí. pero Te tú así, juro. para que no me echaban las pelotas Es y que yo después no dije- y te salvaste porque la no me vida. dejaba seguir la entrevista, Oh. po. Entonces, no, que la presión, dije, ya, espérate, voy a ir a buscar un tomapresión. Oye, solo una pregunta Fue que divertido. está fuera, pero me interesó lo que dijiste sobre la esquizofrenia. Yo he escuchado lo contrario, entonces lo pregunto a ti porque yo siempre he pensado esto, pero en realidad no tengo los méritos para hacer ningún tipo de opinión al respecto. Pero, ¿existe un esquizofrénico feliz en su condición y en su entendimiento? Medicadito. Medicadito. No medicado, que No, asumido. ese no. No, asumido no, porque la esquizofrenia raya un poco en la pérdida de la noción de la realidad. Entonces, Sí, el po. individuo, si no está medicado, está mal. Está mal, es disfuncional, es un peligro eventualmente para sí mismo, para quienes lo rodean, puede tener arranque. Porque, Pero yo te porque digo, él alucina. puede ser feliz en su mundo. alucinación. En su mundo. No lo creo. Hasta ahora lo que yo he visto son pacientes esquizofrénicos que viven medicados, viven más tranquilamente su alucinación. Pero Ok. sí, yo una vez tuve un paciente en una clínica psiquiátrica, él era muy inteligente, pero tremendamente inteligente.
y él sí tenía noción de cuando estaba alucinando en algunas ocasiones. Porque cachaba, fue muy bonito porque mis alumnos de enfermería le estaban haciendo una charla a los pacientes de salud mental, era la pasantía de salud mental, y de repente él dice, permiso. Sabía. Se paró, se fue al rincón y empieza a la nada, déjame en paz, déjame, estoy ocupado con los alumnos, no me interrumpas más. Y volvió y se sentó. Y entonces el alumno que estaba a cargo de él me dice, voy con él. No, dije, déjalo solo. Y después volvió, se sentó, agarró su juguito y se quedó súper tranquilo participando. Lo último, ¿no existen estas alucinaciones simpáticas? Por ejemplo, que alguien solo dijera que viera unicornio. Y ponte tú que ahora yo toda mi vida estoy viendo unicornio por todos lados y, bueno, aparte de eso, y que yo ya sé que nadie más los ve, ya está. Alucinan de todo. Había uno que alucinaba que nadaba en una piscina y que con eso sacaba músculos, pero él estaba de guatita en el suelo nadando. ¿Te fijas? Hay de todo. Hay de todo. Hay alucinaciones que son tormentosas, hay otras que pueden ser... estamos llegando al final del programa ya. ¿En serio? No, está muy bueno. Oiga, yo quiero traía más material. Yo quiero extender esta invitada que tenemos hoy día. Yo traía más material. Pucha, déjeme para otro, está muy bueno. No. Una manito de gato, de repente. He hecho lo posible, pero lo que más logré fue esto. ¿Sabe qué? No, lo dejó bien. Acá también, porque le gusta estar viendo videos de Gina Phillips, una chica que se cree perrita. ¿Sí? ¿Y no le gustan los ASMR? ¿Cómo se llama? ASMR, hicimos también un capítulo. Sí, nos encanta. Ese es muy genial. Pero sabes tú que yo lo trabajo mucho con mis pacientes con el tema de la alimentación. ¿Cómo le hablas así? Lo que pasa es que la alimentación, cuando tú comes... Ya nos vamos, nos el encontramos crunchy mañana. te hace feliz. Ya, pero vengamos a hablar de eso después. Ya. Le damos las gracias a Cristina Callaga, psicóloga. ¿Dónde está la Carol? ¿Aplaude? Ahí está. Ya, búscalo. No, está tomando nota. No. La Carol está tomando nota. Sí, dice, soy psicópata. Soy psicópata, sí. Nos encontramos mañana miércoles. Que estén bien. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Intensos fue presentado por Old Spice Awards 2023. Participa y vota a los más extremos.